Bueno, Cristian, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Paso a presentar a mi compañero Ricardo. ¿Sí? Él es profesor de educación física, técnico nacional y preparador físico de fútbol. Es licenciado en gestión educativa y actualmente cursando la última etapa de la carrera Resolución de Conflictos y Mediación. Tiene un amplio recorrido docente como profesor de educación física en escuelas estatales en los niveles inicial, medio, primario y secundario, y en formación docente como profesor. Fue coordinador de uno de los primeros proyectos de patios abiertos implementados en La Matanza. Fue director de escuela secundaria e inspector en La Matanza. Actualmente es coordinador en el plan de natación de Cava. Es mi compañero de comisión directiva de ADEF, fanático hincha de Vélez, y dicen que es un gran jugador de tenis de mesa. Aclaro que a mí nunca me ganó, ¿eh? Así que Ricky, tenés la palabra. Bueno, muchas gracias, Fabio. Muchas gracias a todos los acá presentes, un viernes. Siempre agradecido de que nos tomemos un tiempito para escuchar a un otro par. Y bueno, sobre todo a la comisión directiva, a todo el grupo de capacitación. Esta es la última que se hizo luego de 39 anteriores. Realmente para mí es un honor, es integrar la comisión directiva y contarles un poco de qué voy a hablar, de qué se refiere esta maravillosa carrera que estoy en mi etapa final. Y siempre agradecer a mis compañeros, siempre digo, de comisión, porque bueno, me quita tiempo como para también ejercer las labores que en estos tiempos tan conflictivos y de situaciones tan de tensiones hay que estar presente. Así que a ellos puntualmente las gracias. Y contarles un poquito cómo pensé. Viernes, última charla, digo, tengo que enganchar en algo, los tengo que enganchar fuerte. Eh, Vivimos en un mundo cada vez más conflictivo, más violento, y la verdad que esta carrera a mí me dio una posibilidad en la formación, y les cuento que la UNTREF, que es una facultad relativamente nueva, de caseros, es la única, junto con la de la Universidad de La Punta, que dictan esta carrera de mediación y resolución de conflictos. Realmente tiene es muy interesante y va por aristas de gran complejidad y de gran capacidad posterior laboral. ¿Qué vamos a hablar hoy de conflicto? Realmente es una sociedad polarizada, con conflictos permanentes, y en un año particular, como dijo Fabio, de pandemias, donde los conflictos siempre están presentes, yo los voy a enfocar desde todo punto de vista. Siempre me voy a referir a lo educativo y a lo deportivo, pero también quiero decirles que en todo momento de nuestra vida cotidiana tenemos situaciones conflictivas. Por eso, en un primer núcleo hay que trabajar, y les voy a tratar de explicar didácticamente el análisis de lo que es el conflicto, por qué se produce, cuáles son las causas, etcétera, etcétera. La dinámica que tiene, cómo puede escalar y cómo puede desescalar. Podemos, si quieren, la coyuntura actual la podemos tomar como situaciones que pasan en una escuela entre colegas, entre el directivo y el profesor, entre los alumnos, y hay diferentes técnicas y procedimientos que vamos a abordarlo, que se denominan las resolución de conflictos alternativos. ¿Por qué alternativos? Y justamente porque se trata de alternativos a lo que conocemos como que uno gana y otro pierde. La justicia, digamos, donde el conflicto escala y empiezan los abogados. Esta carrera se aleja un poquito de esa situación y va a resolver los conflictos colaborativamente. Porque ustedes saben que si yo en un conflicto quiero ir con todo contra el otro o otros, seguramente, si no colaboro con el otro, pierdo todo y el otro me gana.
salir de esa lógica. Creo que es importante desde el punto de vista de la colaboración y de un ambiente más colaborativo en vez de competitivo. También cada uno en su labor, donde se encuentre, por ahí en un club, o yo estoy presenciando acá algunos mediadores que hay, simplemente para ordenar un poquito, ustedes van a saber comprender que hay muchos contenidos, yo los traté de seleccionar y que sean didácticos y que los pueda, digamos, que ustedes les puedan servir. Sobre todo las herramientas y estrategias de cómo yo tengo que ver un conflicto, qué hay abajo de ese conflicto, que no siempre lo que se dice es, o sea que la posición de algo nunca es. Lo que yo digo, hay que ir subyacente a eso, que son los intereses, que después más adelante lo voy a ver. Como para romper el hielo, les voy a mostrar un pequeño video animado. No vamos a hacer ningún comentario, lo vamos a tener en la cabeza y al final del taller, de la charla, me van a decir con respecto a cómo se resuelven los diferentes conflictos. Que hay de tres maneras. Uno es evitarlo o decir que no pasó nada, ignorarlo, acá no pasó nada. Otro es enfrentarlo y tratar de solucionarlo. Y el otro es ocultarlo o resolverlo también a través de la peor manera, que es la violencia. Entonces, en ese sentido, ustedes pónganse por un minuto en todas las situaciones que han pasado por su cotidianidad y van a ver que lo mejor es tratar de enfrentarlo y tratar de solucionarlo de la mejor manera. Voy a compartir el video. Bueno. Ahí vimos dos situaciones de conflicto. Una, cómo se solucionó, y la otra, de otro modo, colaborativa y violenta. Y para eso, vamos a comenzar a trabajar qué es el conflicto. Ahora voy a poner un power.
donde vamos, a ver acá, ahí. Bien, ¿cómo vamos a abordar el conflicto? Como les comenté al comienzo, en la introducción, desde un contexto colaborativo. Si nosotros tenemos una escuela, un club, donde hay un ambiente competitivo, va a ser mucho más difícil que si tenemos un contexto más colaborativo, más comunitario de ayuda, nos va a servir mucho más. Otra forma de abordaje, por supuesto, que va a ser la construcción de ciudadanía y a favor de los derechos humanos. Y un tercer abordaje, que no es menor, que la Ley Nacional de Educación, la 26.206, claramente nos indica que el Consejo Federal fija en las distintas jurisdicciones puedan organizarse cada institución acuerdos, dinámicas democráticas, acuerdos de convivencia y prácticas, el punto G, prácticas de mediación, que ahora vamos a ver lo que es mediación, que contribuyan a la resolución pacífica de conflictos. Mediación es una de los métodos que tenemos de alternativo de conflictos, no es la única. Por eso, a ver cómo cambio ahí. No, vamos por atrás. Ahí. Vamos a definir como conflicto una situación en que existen necesidades, intereses, propósitos u objetivos incompatibles o que al menos son percibidas así por las partes involucradas. Podemos hablar de dos personas o de varias, ¿sí? Es decir, vamos a cambiar el concepto de el conflicto como algo nocivo, sino nos vamos a parar en un paradigma mucho más de oportunidad. El conflicto puede ser una oportunidad de cambio. De hecho, cuando hay conflictos, lo instituyente pasa a ser instituido, no más que nombrar el ejemplo de la ley de matrimonio igualitaria, donde la fuerza, las tensiones que había en la sociedad hizo que lo instituyente se convierta en instituido. Es decir, los conflictos, vamos a mirarlo, no como el siglo pasado o principio de este siglo, como algo nocivo, sino como una oportunidad, como para cambiar algo, como para movilizar algo. Y además, cuidando las relaciones, porque de eso se trata. Si nosotros a partir de ahora vamos a tener una mirada de oportunidad y de mejor presencia con nuestras relaciones, seguramente va a ser de oportunidad. Acá tenemos que distinguir claramente las formas en que se manifiesta. Tenemos que distinguir un conflicto real de uno inventado. Uno real claramente se ve con un compañero de trabajo, con un profe, las diferencias son bien conocidas, hay intereses, opiniones, interpretaciones distintas, y ahí estamos. Pero también está el conflicto inventado, que se basa en una comunicación errónea, una percepción equivocada. Ejemplo, ¿qué les puedo decir? En un estadio, cuando hay un episodio de violencia porque uno está con otra camiseta, ahí se inventa el conflicto, hay un conflicto que se inventó. Bien, las causas, tengan en cuenta que la mayoría de las causas son por bienes, es el valor material. Ustedes me van a decir, bueno, pero entre profe y... porque bienes se refiere a no solamente lo que puedo llegar a ganar, es decir, con las horas, que el otro me puede llegar a quitar digamos, en un club, un puesto, es decir, bienes es la mayoría de los conflictos, son bienes. El territorio físico representa la seguridad, se divide en físico y psicológico. Ejemplo, supóngase una secretaria que la quieren sacar de su lugar de trabajo, de ámbito. Eso es un territorio físico. Y el psicológico amenaza su sentido de personalidad. Ahí entra en juego la psicología y el ego, ¿no? Después tenemos las relaciones, que es un choque de personalidades, también es muy habitual. Y el más difícil de todos, y acá me voy a parar, es el conflicto que es por principios. Con solo pensar Palestina, Siria, Israel, todo lo que sea
principios religiosos son muy, pero muy difícil de resolver. El tema, que no lo voy a ahondar, pero sí estamos en una charla de un sindicato, las últimas manifestaciones, quizás de una ministra, hablan también de principios. Por eso ahí se genera conflicto de principios distintos que tiene una parte, que es el conjunto de los docentes, con otra parte que manifiesta ampliamente y sin ningún tapujo lo que dice. Entonces ahí hay principios que es muy difícil. Nosotros en el interior de ADES trabajamos, es muy difícil cuando hay este tipo de conflicto porque hay principios políticos, ideológicos diferentes. Acá traigo un autor, un pensador y un psicólogo, el Ederach, que trabaja las 3P de un conflicto, que son el proceso, las personas y los problemas. Las personas es quienes están, las partes que están comprometidas con esa situación conflictiva. Esto es integral, es dinámico, es un proceso dinámico. El conflicto siempre es dinámico, nunca está estanco. Puede escalar o desescalar. De acuerdo a cómo nosotros lo abordemos, va a pasar cualquiera de las dos cosas. Lo que no tenemos que hacer es ignorarlo, porque evidentemente cuando uno ignora un conflicto, puede pasar estas cuestiones que le estoy comentando. Y el proceso con el cual nosotros, en esta pequeña charla taller, les voy a dar como para tener algunas herramientas para entender de qué se trata. Los métodos que vamos a utilizar es el más viejo de todos, que es la negociación. Y esto es el 1 a 1. Cuando yo negocio desde que me levanto hasta que me acuesto. Es un proceso voluntario que hago entre dos partes sin que me ayude nadie. Yo con Fabio, Fabio con Fernando, etc. ¿Sí? Ahora vamos a ver los distintos. La negociación es bien de antaño, y para una rápida consulta, en la negociación empezó fuerte porque la verdad que el hombre no se ponía de acuerdo. Guerra mundial, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, había que estudiar epistemológicamente lo que es el conflicto. A partir de ahí empiezan a surgir las escuelas de negociación, la de Harvard, después está la circular narrativa, etcétera, etcétera. Hay un segundo método que es la conciliación, que hacemos mucho como docentes. La conciliación educativa está. ¿Por qué? Porque es un intento de llegar voluntariamente a un acuerdo mutuo en que un tercero, nosotros como docentes, intervenimos. Pero ¿cuál es la diferencia con la mediación? Que ahí en la conciliación podemos tomar una decisión al respecto. Es decir, dos chicos que se pelean, bueno, mediamos, ¿no? Que me pegó, que me sacó la virome, etcétera, las dos posiciones. Bueno, ahí podemos conciliar, pero podemos tomar una decisión si no acuerdan entre ellos. El conciliador educativo es esa gran diferencia que tiene con el mediador. El arbitraje es un método tradicional, es el único de los que les voy a nombrar que es adversarial. Uno gana y otro pierde. Cuando estoy recordando cuando Argentina tuvo el problema, ¿se acuerdan? Tenemos más centrados en Cana, el conflicto con Chile con el Beagle, fuimos a un arbitraje y Argentina perdió. Cuando uno va al arbitraje, uno gana y otro pierde. Es el único método que es adversarial. La mediación, que es uno de los claves acá de los que yo estoy tratando de trabajar, es un procedimiento no adversarial, voluntario, en el cual un tercero ayuda a las partes a negociar, a llegar a un resultado aceptable. Es decir, nosotros, neutrales, no juzgamos, solamente guiamos, ni damos soluciones, ni tenemos poder de decisión. Quiere decir que somos una guía para que las partes mismas encuentren la solución al problema, a través de un elemento fundamental, que es la comunicación. Y aquí yo creo que es muy importante
que la raíz de muchos conflictos es porque o no nos comunicamos bien o nos comunicamos mal, y el mediador trata de eso, de en un clima cordial, con estrategias y por supuestamente entrenado con técnicas, puede llegar a lograr una comunicación. Después está, no los voy a aburrir con esto, hay una mediación, arbitraje, una combinación de mediación, nos ponemos de acuerdo, que si no llegamos a un acuerdo, vamos a arbitraje. Es decir, alguien decide quién gana y quién pierde. Y acá voy a entrar en algunas causas que generan conflicto. Las percepciones que tenemos de las situaciones, las personas, las creencias, las actitudes y valores. En función de ella, interpretamos los hechos. Y acá hay un pensador que es muy bueno, cuando yo lo conocí en la facultad, realmente me cambió y sumo del proceso de él muchas cuestiones. Él es médico y psicólogo, y tiene una teoría al respecto que es que el pensamiento, la primera tarea que tiene como básica es la percepción. Luego viene un procesamiento y la más alta es una abstracción. Es decir, lo primero que vemos nos condiciona a través de un pensamiento, digamos, lógico, vertical, si se quiere. Entonces, él trabaja como la percepción. Lo primero que vemos, uy, este chico es el hermanito del otro que seguro que me va a traer un problema en la clase, le va a pegar en la educación física todo, las madres son... Es decir, esa percepción que tenemos ya nos condiciona. En un estereotipo, que es una imagen mental global, no fundamentada científicamente, más emocional que racional, y el prejuicio, por supuesto, que va de la mano, es toda una relación, una afirmación o un juicio previo no comprobado de carácter favorable. Y acá, como profe de educación física, se me ocurre, muchas veces y como docente, cuando hacemos actividades de salida al medio natural, de campamento, surgen cuestiones nunca les pasó que, por ejemplo, no, la directora, este grado no sale de campamento porque es un desastre. Pero en el momento que sale, el comportamiento es completamente distinto. ¿Por qué? Porque teníamos una percepción en un lugar, en un ambiente, que era siempre el mismo. Cuando nosotros vamos a otro contexto distinto, donde empezamos a conocerlo, sin la etiqueta, sin el prejuicio y sin el estereotipo, surgen cosas maravillosas que decimos, pero no era en este grupo el que conocía. Y acá les doy unos juegos para que no me aburra yo y ustedes les puedan jugar también. ¿Qué es lo que ven acá? ¿Una chica elegante, guapa, joven o una vieja fea y bruja? Porque están las dos, ¿eh? ¿Los ven? Sí, sí. Y acá, ¿ven 3 magníficas columnas redondas o 2 columnas cuadradas? Y Edward de Bono trabaja lo que es el pensamiento lateral, es decir, en la percepción uno hace esa lógica. Y le voy a pedir ahora en el chat que nosotros como docentes podemos hacer este tipo de jueguitos como para generar ese pensamiento lateral que quita el prejuicio y esas cuestiones que nos hacen poner etiquetas. Les pregunto, así van anotando acá en el chat y los leo. ¿Cuántos meses, les pregunto, tienen? Algunos meses tienen 31 días, otros tienen 30. Les pregunto, ¿cuántos tienen 28 días?
Todos. Otra. ¿Se puede transportar agua en un colador? Yo no puedo mirar acá si me están poniendo algo en el chat, Fabio. Claro, bueno, estamos escribiendo en el chat. Sí, están respondiendo, muchos ven ambas cuestiones, donde vos estuviste preguntando qué es lo que se ve, y depende del estado de que se encuentre, dice Tommy, dice que sí, agua congelada puede ser. Claro, en cubito, muy bien. ¿Quién respondió? Ernesto. Bien, Ernesto, bien. Daniela lo dijo antes, Daniela Saracho. Lo dijo antes. No, hielo sí. Es cierto, no había entendido eso. Sí, agua congelada, hielo, es cierto. Ahí están respondiendo. Así que seguí, Ricky. Listo, gracias, Fabio. Porque cuando abro el compartido no puedo mirar el tema del Vos quedate tranquilo que yo te voy a seguir leyendo, voy a hacer tu nexo con ellos, así que como yo había comentado antes, cualquier cosita lo escriben en el chat y yo lo voy a ir leyendo. Bien. Otro elemento fundamental es la comunicación, como les había comentado, como una comunicación eficaz que es referida a la posibilidad de expresarse tanto en forma verbal como no verbal, de un modo asertivo, que a la vez respete el derecho a los demás sin renunciar al propio. En cualquier proceso comunicativo podemos diferenciar un componente verbal, lo que digo, un componente paraverbal, el tono, no es lo mismo decir, podés venir para acá, es completamente distinto. Un componente no verbal, los gestos, las posturas, y lo que hablábamos al comienzo, un contexto, una situación social donde ese discurso se produce. Y tenemos los 5 axiomas, que es de un tal Paul Václavic, que también es hizo una teoría de comunicación que es muy interesante, que tiene 5 axiomas. El primero es imposible no comunicarse. Yo puedo estar ahora, callarme la boca y decir muchas cosas. El segundo axioma es, toda comunicación tiene un nivel de contenido y un nivel de relación. De manera que el último clasifica el primero y es por lo tanto una metacomunicación. Ejemplo, un amigo me dice, ¿estás en la calle? No es lo mismo que un jefe me diga, estás en la calle. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, hay un tema de relación que tengo con la persona y el contenido. La naturaleza de una relación, el tercero, depende de la puntuación que los participantes hagan de las secuencias comunicacionales entre ellos. Esto es muy, muy gráfico en nuestra cotidianidad, con nuestra pareja, con el que sea. Cuando entablamos una discusión, el que puntea, hay puntuaciones, ¿no? Porque vos el otro día, mi señora me dice, no, porque fuiste a la cancha, ¿te acordás aquel día que llegaste tarde? Está puntuando en un lugar donde a ella le interesa. Es decir, depende de dónde puntuó esa situación, que es donde se produce el conflicto. Después tenemos la cuarta, que es la comunicación, que implica 2 modalidades, la digital y la analógica, y los intercambios comunicacionales pueden ser simétricos o complementarios. Simétricos, todo lo que estamos acá, somos simétricos, pero por ahí en nuestro trabajo con nuestro jefe no es simétrico. Se hace, es decir, yo le digo a mi esposa, sí, está bien, bueno, vamos a comer afuera, está bien, pero cuando se complementa, puede escalar, eso puede generar, en cuanto a la diferencia de jerarquía de uno con el otro, o el poder que tenga uno con el otro, puede generar
una escalera al conflicto. Y ahora me voy a parar en cómo vamos a desarrollar los distintos métodos de resolución de conflicto, que por ahí algunos han leído a algún lado que son los métodos RAD, R-A-D, que en inglés significa Resolution Alternative Dispute, son métodos alternativos de disputas. La negociación, como dijimos, puede ser distributiva, lo que hacemos la mayoría cuando vamos a comprar, una torta fija, es decir, 50-50, esto es que la torta se mantiene fija. Esto no quiere decir que es 50 y 50, puede ser 70 y 30, es decir, que no hay un valor agregado a la negociación. Estamos enfrentados, pero vamos a una negociación que es prácticamente de la torta estática. Y la colaborativa, que es mucho más integral, se enfoca en los intereses de la otra parte y no en las posiciones. Genera valor y colaboración. Y esta está basada en 4 principios. Y acá me voy a detener. Separamos la persona del problema. Siempre, cuidando las relaciones. Cuando tenemos un problema, intentamos separar las personas del problema. Buscamos lo que subyacen de las posiciones, porque en una posición, yo quiero el patio grande. No, yo quiero el patio grande, me dice el otro colega. Esa es la posición. Lo que tenemos que buscar son los intereses que subyacen, que están abajo. ¿Vieron el triángulo de Lederach? Digamos, este que voy a tratar de ir para atrás. Voy a tratar de ir para atrás. Acá. Este porcentaje, el de arriba, lo que se ve de la puntita, es lo que se dice del conflicto. El 30%. Lo que está en la base, el 70% restante, eso son los intereses. ¿Y los intereses qué son? Las necesidades, los miedos, las inseguridades. Entonces, ahí tenemos que bucear. Seguramente cuando tengamos un conflicto entre pares, entre chicos, entre un directivo de un club, entre un entrenador, lo que se dice es el 30%. En realidad, lo que tenemos que descubrir es el 70% que está abajo, que en realidad son los intereses. Y en los intereses, ustedes saben que tenemos que distinguir. Puede haber intereses comunes, que son de ambos. En este ejemplo que les di de los docentes, de los profes que querían el patio grande, a mí se me ocurrió en este momento. El interés común es, ¿cuál es? Sería dar la mejor clase. Ese es un interés común. Después hay intereses diferentes y hay otros que son opuestos. En los opuestos no podemos trabajar, ahí no vamos a trabajar, pero sí, si detectamos intereses que son comunes a los dos, seguramente podemos trabajar. Corriéndolos de la posición, porque acá la clave es correrlos de la posición, no lo que se dice, sino tratar de ser creativos e ir por otro lado. ¿Y cómo podemos hacer? Generando opciones. Las opciones son de mutuo beneficio. Si yo genero en ese conflicto, o con mi colega, o con los chicos, genero opciones de mutuo beneficio para que los dos puedan, digamos, sacar lo mejor de esa parte, de esa situación. Genera diversidad de opciones que contemplan intereses de cada parte, evitando una respuesta única. Por eso la creatividad acá es importante, y tratar de, como dice ese jueguito, que aunque parezca pavo, genera otro pensamiento que no es el vertical, es un pensamiento lateral, creativo, que está en otro lado, está en nuestro cerebro, pero muchas veces no lo practicamos. Una vez que tenemos las opciones, buscamos los criterios objetivos. ¿Qué son los criterios objetivos? Son independientes de lo que
uno me dice, el otro me dice los intereses. Ejemplo, en esta situación de los profes que quieren los dos el patio grande, un criterio objetivo sería, bueno, mirá, supónganse, el reglamento escolar dice que los espacios son de todos. Entonces, ahí tenemos un criterio objetivo que puede ser, en este caso, un reglamento escolar, en otro caso puede ser el estatuto, en otro caso puede ser el reglamento del club donde trabajo. Es decir, el criterio objetivo es algo que hay que validar, o sea, no lo puedo, con eso no puedo negociar, es decir, está ahí. En nuestro caso, como docentes que pertenecemos a un sindicato, y es el estatuto docente, nos manejamos con eso, esos son criterios objetivos. La ley de educación es un criterio objetivo. Contra eso, aunque bueno, ahora estoy pensando, muchas veces se llevan por delante también esas cosas, ¿no? Pero bueno, eso es harina de otro costal. La mediación, que vamos a detenernos acá. Dijimos que es un proceso en el cual hay un tercero sin poder sobre las partes que ayuda a alcanzar voluntariamente un acuerdo. Aceptable. ¿Por qué es aceptable? Porque si una de las partes, uno de los dos, va a lograr un acuerdo donde no es satisfactorio para él, no va a ser un buen acuerdo. Así que tiene que ser mutuamente aceptable. Es informal, todos mediamos en algún momento, todos mediamos, no tiene procedimientos rigurosamente establecidos. La mediación en Argentina está tomando, les cuento, mucho auge, porque todo lo que es judicializable pasa por la justicia, se pierde mucho tiempo, se pierde mucho dinero, y cada vez más el mundo va a estos métodos alternativos donde actualmente digamos, online, en esta pandemia se hicieron muchas mediaciones, uno en Brasil, otro en Argentina, con un mediador en México. El mediador de México puede mediar con plataformas en inteligencia artificial sin ningún problema. Entonces, ¿cómo nosotros, como educadores y formadores, no vamos a aplicar estos métodos que son colaborativos y trabajan sobre cuestiones que nosotros tenemos a nuestro alcance como educadores? Es voluntario, tanto para la parte como el mediador. Obviamente ahora al final de la charla les voy a decir, hay cuestiones que no se puede mediar, que ustedes ya mismo en sus cabezas se van a dar cuenta cuáles son. Es confidencialidad, muy importante que se sientan. Ejemplo, de vuelta, me gusta ir a los ejemplos para que sea una charla que nos deje a todos algo. En una cuestión de dos chicos, se les puede decir que en un aula, con ellos dos y el docente, esto va a quedar acá, es decir, no es que se va a ir para otro lado, sino el conflicto se puede ir por otras cuestiones. Es confidencialidad porque los asuntos tratados no pueden ser divulgados por las partes. Es cooperativa porque cada uno tiene que poner de lo suyo. Para yo conseguir algo del otro, algo tengo que ceder, y el otro viceversa, si no, no hay colaboración. Por eso volvemos a insistir en que si estamos en un contexto, escuela, club, trabajo, el que sea, colaborativo, es más probable que podamos resolver situaciones de conflicto de mejor manera. Confiere protagonismo a las partes. El mediador no es protagonista, de ninguna manera. Ahí el protagonismo lo tienen las partes. Lo que sí hacemos es, de vuelta, sacarlos de la posición, sacarlos de eso que piden y tratar de ir por una solución mucho más creativa, ese torbellino de ideas que ahora vamos a ver. Propicia además el acuerdo que resuelva los problemas implicados y la transformación de las partes y del conflicto mismo. Ahora Ricardo, antes que te empieces esta filmina,
estaba Marian Durán, que Sí. estaba preguntando, a lo mejor viene un poquito más atrás la pregunta esta, podemos hacerlo, si no, un corte en la mitad Dale. de las filminas, Así y tomo podemos agua. darle la palabra a Marian o la preguntamos ahora, como vos quieras. Sí, no hay problema. Marian pregunta si influye la toma de decisión en algún punto. Por ahí esta venía de una colación de otra filmina que estabas trabajando. A lo mejor, Marian, si querés desmutearte y A podés ver. preguntar. Sí, Bien, Marian. sí, gracias, Fabio. Hola, Ricardo. Hola, ¿cómo te va? Bien, gracias. Sí, bueno, obviamente vengo escuchando, siguiendo todo lo que venís comentando, que es muy interesante, y por eso la pregunta que la vuelco acá a todo el grupo, a ver si esto de, no lo que es diario, como bien dijiste al principio de tu charla, esto es en el día a día, esto va más allá de un aula, va más allá de un patio, y me parece que las tomas de decisiones tienen que ver, bueno, obviamente cómo piensan esas partes, ¿no? Y quiero traer un poquito también a colación de esto el tema de la importancia de la palabra. Cómo se emplea la palabra mezclado con esto de lo paraverbal, de lo verbal que vos estás diciendo. Yo sigo mucho y aplico mucho, no sé si lo conocés, al doctor Miguel Ruiz, con los 4 acuerdos, que plantea 4 principios. No sé si es el momento de hablarlo, pero lo traigo acá. Y eso a mí me ayuda mucho en el día a día, para trabajarlo en mi casa, con quien sea, ¿no? Y me parece que esto tiene que ver, más allá de la forma justamente esto, ¿no? De negociación, de este proceso de mediación, cuáles son las partes, como si fuese una metodología, ¿no? Un proceso. Eso es lo que yo interpreto de lo que vos venís charlando y lo traigo a ver si tiene que ver, si no tiene que ver, bueno, para debatirlo y conversarlo, ¿no? Muchas gracias por el aporte y me das pie, porque la palabra, yo trato de trabajarlo en casa, ¿no? Y es donde trabajo también. La comunicación no violenta sería, ¿no? Primero, ¿cómo me dirijo? Es decir, hay una situación donde yo no violento al otro, y de la forma en que lo digo es fundamental para evitar esas cuestiones. La comunicación es todo acá. La comunicación es negociación, es mediación, es resolución de conflictos pura. Por eso hay muchísimo trabajo en esto, y lo que tenemos que hacer en cuanto a vos decís toma de decisiones. Y sí, muchas veces en el rol que tenemos, muchas veces, como les comenté antes, somos conciliadores educativos, porque tomamos decisión en un momento, porque tenemos una responsabilidad. Ahí ya no podemos mediar en cuanto a, bueno, si nos sale con los chicos una cuestión, es decir, supónganse, ahora se me viene un caso que trabajamos, alumnos de quinto, que siempre una escuela privada se les permitió poner un kiosco a partir de cuarto, y están en quinto, supónganse, y ya están por lograr el objetivo, que es recaudar para aquellos que no puedan ir. Pero el de cuarto quiere lo mismo, quiere poner el kiosco, otro kiosco al lado. Entonces, ahí, como directivo, tenemos que actuar de conciliador educativo, porque de alguna manera tenemos que tomar una decisión. Es decir, la mediación es en donde las partes deciden, y el conciliador educativo es el mismo procedimiento que hacemos, pero podemos tomar alguna decisión al respecto, no lo podemos dejar como así. ¿Está? ¿Se entendió? Sí, gracias. La negociación, gracias. La negociación colaborativa, los procesos, esto lo vamos a pasar rápido, la creación de condiciones, como vimos, la exposición, los intereses, identificando los intereses, la reformulación, es decir, bien, esto se lo explico rápido. Cuando hay una situación de conflicto, nosotros tratamos de corrernos de la posición, de lo que dice. Podemos detectar los intereses.
Una vez que detectamos los intereses, vamos a las opciones, que tienen que ser de mutuo beneficio para las dos partes. Una vez que tenemos ese criterio que lo tamizamos por el criterio objetivo, ahí podemos tamizarlo por esta cuestión de evaluación y la selección de opciones para llegar a una propuesta. Si esta propuesta, supónganse, que es menos de lo que yo tenía como máxima, no quiero entrar en detalles técnicos, que es el MAN. El MAN significa el mejor acuerdo fuera de lo negociado. O sea, yo cuando voy a negociar algo, ya sé que de eso que quiero, no puede ser menos. ¿Sí? Eso es el mejor acuerdo que tengo fuera de la negociación. Si logro un acuerdo menos de eso, quiere decir que no es, como vimos antes, bueno para mí. Las funciones que tiene el mediador. Inaugura, mantiene abiertos los canales de comunicación, fundamental. Legitima y ayuda a las partes a reconocer los intereses y sentimientos de los otros, a obtener revalorización y a otorgar reconocimiento. Y acá me paro. Si yo no reconozco al otro, que estoy en una situación de conflicto, en su identidad, en su singularidad, es muy difícil tratar de llegar a un acuerdo. Todo esto es muy bonito, lo que les cuento, pero tiene un límite, de decir, como todo. Es decir, hay cuestiones que vamos a ver al final de las filminas, no negociables y no mediables. Entran en otro marco. Si no encuentro, digamos, esta cuestión de que hay un reconocimiento de un otro, no me reconoce y no quiere negociar, y ahí no tiene sentido nada. Acá, Además, Ricardo, volviendo, ¿sí? perdón, discúlpame, acá, según lo que vos estabas comentando, pregunta Andrés, si no se llega a un acuerdo, ¿se sigue usando el mismo método hasta lograr uno? Está dentro de no llegar a un acuerdo está dentro de las posibilidades. Si no, miremos a nuestro alrededor, que nosotros podemos convivir dentro de nuestro ámbito, haber tenido por ahí alguna situación, no haber acordado y seguir conviviendo, digamos. Eso no quiere decir que el conflicto se haya solucionado, porque los conflictos en realidad no se solucionan del todo, se transforman, pasan a otro. Es posible, lo que me preguntó el profe, que se transforme en otra cosa. Puede ser que escale, pero nunca que desescale y desaparezca. ¿Se entendió el concepto? Sigamos. Perdón, estaba muteado. No sé, Andrés, si se contestó la pregunta, ¿alguna otra duda? Sí, había contestado en el chat. No, pensé que no tenía que hablar. No, bueno, pero lo estamos haciendo más ameno según la cantidad de preguntas, así que podemos compartir un poco las dudas, Ricardo, si te parece. Sí, vamos Andrés, haciéndolo así que, interactivo. Sigo, perfecto. respondo y sigo. Andrés, tenés la palabra. No, bien, yo tenía la duda de si el conflicto sigue escalando y no hay un acuerdo mutuo entre las partes, por ahí no llegaba a resolverse nunca y tenías que hacer siempre lo mismo, como esos conflictos que parece que nunca terminan y que vos decís otra vez con lo mismo. Eso era mi duda. Bueno, pasa. ¿Por qué? Porque no se aplican estas situaciones, no abordamos, no somos creativos en el pensamiento lateral que les dije, tenemos esa lógica verticalista y no se trabaja para otras opciones creativas. Mientras tengamos esa concepción de que el otro, voy por el 100% contra el otro, es muy difícil. No está el espíritu combativo. Es probable que continúe, y yo te puedo asegurar que va a seguir estando, va a cambiar por ahí de dinámica, pero va a seguir estando, porque, digamos, un conflicto
tiene sus fases. Hay un conflicto que está latente, después se manifiesta y después puede explotar o puede reconvertirse en otro, pero nunca se va a quedar estático, digamos. No sé si te respondí. Sí, ahí está más aclarado. Gracias. No hay por qué. Estábamos en las funciones. Actuamos como agente de la realidad en búsqueda de una solución razonable y viable y favorece que las partes desarrollen procedimientos más efectivos de comunicación y negociación. Estamos con la diferencia entre lo que es mediar y conciliar, que son los ámbitos que manejamos y además en la negociación. Cualquier cosa me preguntan. ¿Qué recursos utilizamos? Las herramientas más importantes que vamos a utilizar es la escucha activa, fundamental. Vieron que algunas veces hay muchos periodistas, entrevistadores, que entrevistan a no solamente políticos, que hacen la pregunta y no escuchan lo que les dice el entrevistado. O sea, no escucha entonces no puede repreguntar sobre lo que le dice la otra parte. Es fundamental la escucha. Muchas veces nos pasa en la cotidianidad que hay personas que por ahí vos hablas, pero no hay una escucha activa. Porque eso genera empatía, tratar de ponerse en el lugar del otro para comprender qué dice y qué se siente. Eso es fundamental, tener una escucha activa. Demostrar que esa escucha y empatía a través del tono de voz, las expresiones, los gestos, el contacto visual, la postura, evitar interrumpir, dar consejos y hacer sugerencias. Nosotros, como mediadores, no damos soluciones. La solución está en los que están en el conflicto. Lo que nosotros hacemos es guiarlos, somos la guía, por supuesto con estas técnicas que le estoy y estas estrategias que le estoy dando. Evitamos interrumpir, eso sí, cada uno va a hablar al mismo tiempo, como hablamos, esto no va a salir en esta cuestión, este conflicto va a quedar acá. Neutral, si escucho 10 minutos a un alumno, tengo que escuchar 10 minutos al otro, o a un profe o al otro, es decir, cada uno lo va llevando esto a la situación donde le piense en la cabeza. Acuérdense, la negociación es 1 y 1, la conciliación es un tercero que toma decisiones, el mediador es un tercero que guía. No toma decisiones ni busca soluciones de las que a mí me parece en mi cabeza. ¿Saben por qué? Porque la solución la tienen ellos dos. Y con estas técnicas las podemos llegar a que la encuentren. Y acá estamos con las preguntas. Esto que me hablaba la profe anterior, de la comunicación. Preguntar es importantísimo. Nosotros, algo que acá quiero dejar como concepto bien claro, no somos jueces, no vamos a decirle al chico qué pasó, quién fue. No actuamos como actúa la justicia. Nosotros trabajamos sobre lo que nos dice. ¿Está? Nosotros trabajamos en el aquí y ahora y con mirada a futuro. No buscamos las causas de quién fue, por qué fue. No, de eso no se trata justamente. ¿Y cómo vamos a preguntar? Es fundamental. Con preguntas abiertas, cerradas y circulares. Muchos sabemos que las preguntas abiertas que nos dan información, exploramos los intereses. Ahí es el momento de explorar los intereses y sacarlo de la posición. Las culpas, los miedos, evalúo las hipótesis. Y la pregunta es abierta, siempre va con el cómo, con el cuándo, dónde, por qué no, qué pasaría si. Eso nos da las preguntas abiertas. Las cerradas, ya sabemos que es sí o no para confirmar algo. Se utilizan para confirmar alguna información que yo tengo o aclarar algo. Y las circulares, que es fundamental, una vez que tengo las preguntas abiertas, confirmo la información, voy a la circular, que es fundamental. ¿Qué pasaría si Pablito, qué haría Pablito para que Juan
no se ponga mal y que Juan a la vez le preste el cochecito a Pedrito. Es decir, la circular compromete a los dos. Compromete a las dos partes. ¿Qué haría uno para el otro y viceversa para resolver ese conflicto? ¿Por qué? Porque favorecen la influencia, ¿no? Esta relación siempre la vamos a tratar de cuidar. Siempre tratamos de cuidar las relaciones. Por eso son métodos alternativos. El parafraseo es una técnica, a ver, me dice fulanito, el que quieran. ¿Qué es la técnica del parafraseo? Por ahí algunos lo saben. Mi tarea es de hoy tratar de conceptualizarla. Es una técnica mediante la cual el mediador o el conciliador, luego de escuchar una exposición, porque imagínense toda una pirolata que da alguien, reformula para esta el contenido del mensaje exponiendo las principales ideas y hechos. Es decir, nosotros, a ver si te entendí bien, Pedrito, vos me querés. Entonces, ahí, volvemos a decir lo que nos dijo y ¿qué excluimos? Cuestiones que dañan al otro, expresiones, como me decía el anterior profe, que dañan. Entonces la excluimos. A ver si me entendí bien, Pedrito. Vos estás molesto porque él... No cambiamos nada de lo que dice, pero vamos a excluir lo que está fuera de este proceso que nosotros vamos a tratar porque el conflicto es, las dos partes se quieren matar, reventar, lo que sea. Lo que nosotros tratamos es de acercarlos de una manera colaborativa. Entonces, si nosotros parafraseamos, sacamos esas palabras que dañan al otro. Y bueno, la técnica, obviamente los que somos docentes acá sabemos del torbellino de ideas, que es una técnica cuyo objetivo es estimular la creatividad personal, grupal, promoviendo una búsqueda conjunta y colaborativa. Ahí salimos de la posición y vamos a una opción de creación de ideas. Otras técnicas que tenemos, que estas son, creo que acá me voy a parar un poco más, la normalización, la mirada a futuro y la mutualización. ¿Qué son? La normalización nos ayuda a que las personas dejen de creer que su conflicto es, ¿vieron? El único. A mí nunca creí, Fabio, nunca creí que me iba a pasar esto. Y la verdad que a todos nos pasan más o menos las mismas cosas. Si nosotros tenemos esa técnica de tratar de, que lo que le pasa a él le pasa a muchas personas, ya lo sacamos de esa cuestión dura, es decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo este problema con mi hermano, con mi colega, etcétera, etcétera? La mirada a futuro es clave acá, porque como les dije, estos métodos no van al pasado ni encuentran culpables, miran el presente y además un futuro que se puede elegir. Sobre todo si ese futuro depende de esos dos y si puede conseguir que se los afecte positivamente. Lo que les comenté, contrariamente a lo que hace un juez, que busca pruebas, nosotros no, al revés, buscamos una mirada a futuro. ¿Cómo te sentirías, cómo te pensarías vos si este conflicto con esta persona en el futuro? O con tu hija en otro colegio que no sea el que está acá. En un caso de separación, digamos. Estas cuestiones se trabajan mucho. Y la mutualización, también esto se integra las dos partes. ¿Qué pueden hacer ambos? Alumnos que se pelearon, que están en conflicto. ¿Qué podemos hacer ambos con este problema? Es una técnica de mutualización que los compromete a los dos. Seguimos. El acuerdo. Ya vimos con que no se puede, hay algunas cuestiones que no se llega a un acuerdo y esto no es la panacea, pero cuando se llega al acuerdo, el mediador debe tener bien claro las dos partes fruto de su decisión, es decir, que salga lo mejor de los dos, que es mutuamente aceptable.
y que nosotros no vamos a recomendar ninguna solución. Si la propuesta es lo suficientemente específica, si establece cómo, cuándo, dónde, quién, si es equitativa, tanto en consideración de los intereses de ambas partes, como en la responsabilidad de cada uno que le corresponde llevar adelante, si es viable, porque nosotros podemos guiarlos y pueden llegar a un acuerdo, pero quizás no es viable porque hay determinadas situaciones que no se pueden realizar. Y si se considera algún mecanismo de resolución en caso de suscitarse nuevas desvanecencias. Muchos me preguntan, ¿qué pasa, Ricardo, con una situación diferente de poder? Ya sea jefe, empleado, directora, profesor, hay disparidades de poder ahí. Eso no quiere decir que no se pueda negociar colaborativamente. Uno puede tener diferentes posiciones de poder, pero estas cuestiones también las podemos aplicar, porque de las dos partes, si uno quiere ganar y ganar del otro lado, se logra. Nosotros sabemos que hay negociaciones que son horizontales, docente-docente, verticales, docente, director, supervisor. Presidente de una comisión directiva de un club, son verticales ahí, con diferencias de jerarquía. También podemos negociar utilizando estas estrategias y herramientas para poder negociar. Nunca vamos a mediar situaciones de abuso, ni de violencia física, ni de bullying, ni de grooming. Ha salido una ley hace poco con respecto a eso que lo normaliza, ni del moving, que es el acoso laboral. Esas situaciones no vamos a mediar, ni vamos a actuar porque entran en otro tipo, en otro marco, ¿sí? Nosotros, como docentes, detectamos muchas veces esto, el bullying, sobre todo la violencia. Son situaciones que nosotros vemos cotidianamente en las situaciones de trabajo. Quizá en lo presencial no, pero en este año de pandemia, por esta intrafamiliar, y surgen estas condiciones. No vamos a mediar esto, ¿sí? Así que les quería agradecer esta charla. Ahora estoy dispuesto a contestar algunas preguntas. Sabrán que son muchos los contenidos que traté en esta charla, que es breve, tratar de seleccionarlos para que les quede lo mejor. Pero bueno, yo agradecido que me hayan prestado atención, que espero que haya estado a la altura de sus expectativas, así que si querés, Fabio, hacemos las preguntas. Sí, mira, bueno, acá Magalí pregunta, ante estas situaciones que describiste al final, ¿existen protocolos oficiales a seguir? No, no es una pregunta, es una afirmación. Perdón. Así es. Ahí hay protocolos y hay leyes. En ese marco nosotros no mediamos. En todo lo que es violencia, abusos, grooming, moving, no mediamos. Eso quede claro. De todas maneras, no me voy a poner muy técnico. Hay situaciones de violencia familiar que esto es una línea muy delgada, que les quiero comentar. Hay situaciones que por ahí el juez designa un mediador una vez que pasó la situación de violencia con la pareja, pero antes de eso hay un empoderamiento de la mujer, con un trabajo interdisciplinario de una psicóloga, de un trabajo previo, porque si no también es quitarle la posibilidad a, digamos, primero empoderarse y después de
mediar lo que alimento, lo que sea. Entonces, hay situaciones que son muy finitas, que está la mitad de la biblioteca que dice que no, y la otra que dice que sí. Igual ahora, como para aportar a lo que estabas comentando, hay muchos, ojalá que sea una afirmación esto, ¿no? O por lo menos yo lo veo, que hay muchos, ahora en la conducción, antes a lo mejor te bajaba línea con como vos hablabas del tema vertical, y ahora a lo mejor se utilizan más los acuerdos, ¿no? Por lo general. Y todo lo que decías vos, a lo mejor hay muchas conducciones en todos los ámbitos, tanto inicial, primario como en media, donde la conducción trata, digamos, ¿vos ves algún cambio con respecto a esto, no es cierto? ¿O es una visión mía? No, gracias por darme el pie, Fabio. Generalmente en las escuelas lo que hay, vieron, son los códigos de convivencia, las normas de convivencia que están ahí. Yo no sé si se cumplen. Están. Quizás falta proyectos que incluyan la mediación y la resolución pacífica y colaborativa de los conflictos dentro de las instituciones. Tenemos ya la normativa, esto es muy nuevo, pero lo que falta es implementarlos. En el nivel secundario, donde más funciona, es capacitarlo a ellos mismos. Ellos mismos, los adolescentes, son excelentes mediadores entre pares. Eso sí, hay que capacitarlos. Ahí por ahí, la mirada por ahí de un adulto, por ahí tensiona un poco más las cosas, pero capacitando a los mismos chicos es una excelente idea y un excelente proyecto a llevar en la escuela secundaria. Quizá en la escuela primaria, bueno, hay que generar otro tipo de cuestiones entre todos, ¿no? Acá Magalí también es una afirmación. Algunas escuelas son partes del proyecto de mediación con referentes y asamblearia. Así es. Así es. Muy bien. Bueno, viendo que Ricardo ya terminó, muy bueno Ricardo, te felicito. Yo quería, bueno, saber si alguien más tiene alguna duda, algo para debatir, para reflexionar con respecto a esta charla, a este taller. Veo que quedó muy claro todo. Fuiste muy claro, Ricardo. Bien, bien, muy bien. Bueno, entonces me alegro mucho. Yo les recuerdo que esta charla la pueden volver a ver o recomendarla a sus compañeros en nuestro canal de YouTube o ingresando a nuestra página. ¿Sí? Así que, bueno, y desde ADEF agradecemos a cada uno de ustedes por este viernes, Fabio, a esta hora, ¿sí? Que estamos acá. Que le comenté el otro día a Magalí, yo estoy en mi último recorrido en la carrera, estoy generando la tesis, que es muy interesante, se va a abordar el tema del género en la educación física, cómo desenredar esos conflictos, las tensiones que entran en juego ahí, las distintas corporeidades que entran en juego, es decir, articular la educación física con los conflictos, que no hay mucho material en eso, y esta carrera me da esta posibilidad, ¿no? De toda la carrera de base mía, que es la educación física, con la mediación, y cómo entran en juego las distintas corporeidades y el género, cómo entra en juego ahí. Bueno, estoy en eso, así que me comprometo a cuando esté terminadito, aprobado, compartirlo con todos ustedes. Muchísimas gracias, Ricardo, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias también a cada uno de ustedes, a cada uno. Y bueno, la verdad que nos agradecemos muchísimo la participación, sus aportes, que nos fortalecen
y bueno, nuestros esfuerzos para seguir adelante en estos tiempos de incertidumbre. Así que bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes y a cada una de ustedes también. Muchísimas gracias a todos y a todas. Este es el último taller del año, así que no quería dejar de agradecer. Mucha de la gente que está acá presente viene participando de estos espacios. Hay gente que es nueva, pero quedan todos y todas invitados. Acá hay una compañera que dice que los recomienda las charlas que dan alumnos ciudadanos chicos de ASDRA. ¿Qué sería ASDRA, Ivana? ¿Nos querés contar qué es ASDRA? Sí, ahí me desmuteé. Ahí puse abajo. ASDRA, Asociación Síndrome de Down de la República Argentina. Son 4 chicos que conforman un grupo que va por los colegios que lo solicitan y dan charlas variadas, pero lo primero que genera esto es la empatía y el poder de escucha a los demás. Desde eso hasta tocan, quizás ahí en la charla han recomendado no meterse en los temas de bullying, pero bueno, a veces el escucharlos a ellos se abre un montón de cosas y genera que por ahí si hubo alguna situación de discriminación o de bullying, vaya para atrás y pueda entrar en un terreno más fácil de solucionar. Ellos hablan de un montón de cosas, ¿sí? Hablan del medio ambiente, hablan de un montón de cosas, pero que en un grupo de una escuela se paren 4 chicos que tienen por ahí no la facilidad de hablar como tiene el otro y que se genere un clima de escucha, ya eso, me parece que ya eso solo genera una ganancia para todos. Y ellos van por los colegios que los convocan. Interesantísimo. Bueno. Es muy bueno lo que decís, porque es esto de la escucha activa. Digamos, qué ironía que se los escuche, digamos, entre pares por ahí no nos escuchamos. Y por ahí vemos un chico con capacidad diferente y nos ponemos a escuchar así. ¿Por qué no nos escuchamos todos, digamos, no? Ese sería el mensaje. No, y a veces también pensar que hay personas que por determinadas características no tienen mucho para decirnos y se dan cuenta que sí, tienen mucho para decir. Sí, porque además, yo he escuchado muchas veces, trato de hacer participar a todos en la clase. Y por ahí no es así. Por ahí una nena tímida se expresa mucho más que uno que tiene una verborraja y una personalidad distinta. Hay distintas formas de comunicarse. El silencio, como lo vimos en uno de los axiomas, es comunicación, lo corporal, lo gestual. Yo puedo estar así y decir muchas cosas. Sin embargo, nosotros solamente tenemos la palabra como comunicación, que es importantísima la palabra, pero no es la única forma. Un chico en un grupo tímido, por ahí me puede dar un montón de comunicación, un montón de información, que un chico que continuamente está hablando. La comunicación es muy de amplio espectro. Bueno, Ricardo, mirá que estás desmuteado. Acá en el chat hay un montón de agradecimientos, de saludos. Así que, bueno, la verdad que yo estoy muy contento por toda la participación, así que, muy bueno. Así que te quería comentar eso, Ricardo, todos los saludos y los agradecimientos que hay para este taller. Así que muy contentos. Ahí, Marian, quiero tomar algo que está diciendo Marian. Nosotros tenemos la suerte como docente de educación física. Sabemos que el concepto de corporeidad es un cuerpo que siente y que dice. Por supuesto, tenemos esa ventaja de verlo al chico en todo, en lo que siente, en lo que expresa. Entonces, todo esto que hablamos es una ventaja para nosotros tenerlo. Detectamos muchas veces, como decía Ivana, el bullying rápidamente en nuestras clases. A partir de esa informamos. A mí me ha pasado como coordinador de natación, enseguida detectar situaciones de violencia.
pero tenemos esa posibilidad de ver la corporeidad de los chicos. Entonces, ahí lo que hacemos es iniciar el protocolo de violencia. Pero, bueno, sí, tenemos esa gran ventaja los docentes. Bueno, siguen apareciendo en el chat agradecimientos, así que bueno, seguimos recibiéndolos. Así que, y bueno, nuevamente muchísimas gracias por la participación de todos y de todas, y seguimos en contacto. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias a todos los profes y profas. Gracias. Y nos seguimos leyendo, viendo, comunicando por redes. El año todavía no termina, pero este es el último taller del año, así que nos seguiremos comunicando por otras vías. Buen fin de... Chao, gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Ricardo, Adef. Buenas tardes. Gracias, Ricardo. Muy bien, un abrazo grande para todos y todas. Gracias.